Hay varios acotamientos o aclaraciones. Mi apellido es Peters, no Peters. Mi papá me puede dar el ataque si lo cambian, pero bueno, lo vivo todos los días en todos los foros. Pero esta está un poquito desactualizada. Tengo ya 23, casi 24 años trabajando pues, en el sector social, específicamente en EFETA, una institución que pues, impulsa la inclusión y los derechos de personas con discapacidad intelectual. Entonces, desde ahí he tenido la oportunidad de participar en diferentes foros, consejos para impulsar justamente temas de inclusión y de derechos, no nada más de personas con discapacidad intelectual, sino también pues, de la población con discapacidad en el estado y en otros estados. Entonces, bueno, esa soy yo. El día de hoy, pues a mí me toca platicarles un poquito desde la experiencia que tenemos como organización, los retos que vivimos y que vemos en el día a día para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Aquí, bien importante entender que, bueno, cuando hablamos de discapacidad hablamos como de dos elementos en la definición de la palabra, una condición que tiene la persona y por otro lado, pues el tema de las barreras que se encuentran en el entorno que limitan que pueda participar igual que cualquier persona, ¿no? Entonces, nosotros específicamente desde la parte de inclusión de personas con discapacidad intelectual, es importante que sepan que estoy yo y no una persona con discapacidad intelectual porque es una población que justamente requiere apoyos adicionales para poder comunicarse, para poder transmitir sus deseos y sus necesidades y hoy me toca ser la voz de ellos, aunque sí estoy incluyendo en una siguiente slide pues la opinión de la persona. Entonces, me gustaría hacer como un pequeño acotamiento para, pues siempre que estamos hablando de un grupo que está siendo vulnerado, es importante que la pongamos a la persona en el centro y pensemos desde la posición en la que está y la situación que está viviendo, qué podemos hacer para que pueda participar. Entonces, siempre, número uno, poner a la persona en el centro. Entonces, bueno, como institución tenemos un programa formativo educativo incorporado a la Secretaría de Educación. Cuando nosotros nacimos hace 50 años porque no había escuelas que pudieran que aceptaran a un niño con una discapacidad intelectual. Entonces nacimos como un centro de educación especial. La tendencia es a que desaparezcan, a que la educación sea inclusiva y justamente uno de los retos que nosotros estamos viendo en el sistema es la calidad de la educación que reciben los alumnos, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual. Hay muchos ajustes, muchas adecuaciones que tenemos que hacer para que ellos puedan realmente desarrollar habilidades que les permitan eventualmente tener, poder cumplir con los perfiles de los puestos. Entonces, de los dos principales retos es asegurar la educación y la calidad de formación para que ellos puedan tener competencias para poder acceder a oportunidades laborales, que lo que vemos ahora es hay una tendencia en las empresas a cada vez tener más oportunidades para personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, empezamos a toparnos con barreras chiquititas como en los requerimientos del puesto secundario o prepa terminada. Nuestros chicos con discapacidad intelectual difícilmente pueden lograr una secundaria, una prepa al nivel nacional. El tema de escolaridad llega a sexto de primaria, cuando hay una discapacidad intelectual en mujeres incluso es hasta el 3 o 4%, a tercero o cuarto de primaria, ¿no? Entonces, pues es un reto. Tenemos que ser flexibles y pensar pues, que la población con discapacidad probablemente intelectual no va a tener una prepa o una secundaria terminada. Sí tenemos jóvenes que tienen su secundaria y su prepa y la idea es que todos lo tengan, pero bueno, estamos en ese proceso. Entonces, nos falta el tema de educación de calidad, nos falta por consecuencia el que ellos cumplan con los perfiles de los puestos, ¿no? Entonces, puede haber ofertas vacantes, pero para que realmente podamos hacer una vinculación exitosa, pues se tiene que cumplir con el perfil de puesto. Entonces, pues estamos con mucha necesidad de acompañar y de asesorar a las empresas, de hacer ajustes para que podamos hacer un mejor match. Otro de los retos que vemos cuando buscamos una inclusión es justamente el tema de las distancias entre los trabajos y los centros y los hogares o centros donde están los chicos preparándose. La ciudad no está preparada para podernos movilizar y para que ellos puedan llegar fácilmente a sus trabajos. Entonces se tiene que buscar
la cercanía de los espacios de trabajo a la casa de las personas para que ellos puedan permanecer y acceder fácilmente a sus centros de trabajo. Sigue habiendo, aunque hay unos esfuerzos súper padres y me da mucho gusto ver este foro lleno, sigue habiendo desconocimiento de las empresas de cómo hacer inclusión, ¿no? Entonces, creo que una de las partes fundamentales es pues hacer mucha conciencia de capacitación, de entender, de acercarnos, de poder nosotros hacer ajustes para que podamos tener vacantes que pues, sean para todos. En este tema, cuando hay apertura de vacantes, pues no hay procesos accesibles, no son claros, entonces tenemos este reto para cuando ellos quieren acceder a una oportunidad laboral, pues difícilmente tienen claridad en cómo pueden aplicar. Entonces, instituciones como nosotros tratamos de hacer esa vinculación para acotar ese camino. No deberíamos, pero lo hacemos ahorita porque es necesario. Sigue habiendo un montón de estigmas actitudinales y barreras que vemos ahí. Creemos que la población con discapacidad no puede o sobreprotegemos y realmente no permitimos que ellos participen pues, con toda su potencia, con todo su talento y potenciando sus habilidades, ¿no? Otra de las cosas que ahorita estamos viendo como institución es algunos de nuestros jóvenes tienen listos para trabajar, están preparados, tienen talento, ya tienen habilidades para poder ir a una empresa, no pueden acceder a las oportunidades porque tienen una pensión del IMSS, que se llama la pensión de orfandad, donde ellos tienen una pensión vitalicia por tener una discapacidad, pero si se activan económicamente y se dan de alta como trabajadores, la pierden. Entonces imagínense que la familia dice, no hay manera, no quiero, aunque tenga todas las habilidades y sea su derecho, no hay manera que pongamos en riesgo esa pensión. Entonces, sigue habiendo barreras, ¿no? La población con discapacidad intelectual tiene una importante necesidad de continuamente tener apoyos y acompañamientos. Entonces, el rol que tiene la familia, el rol que tiene una institución como nosotros en el acompañamiento y que la empresa tenga la flexibilidad de permitir estos apoyos y estos acompañamientos, es reto. Es reto entender como familias de personas con discapacidad intelectual hasta dónde llega mi rol de acompañamiento. Entonces también tenemos pues que trabajar con la familia para que pues entiendan que ellos acompañan hasta cierto proceso y luego de la puerta de la empresa para adelante son ellos con sus empleadores. Entonces el romper esa barrera o ese triángulo de mediación es complejo, pero se puede lograr. En el caso de nosotros lo vemos si nosotros hacemos la intermediación para poder realmente entregar la relación persona con discapacidad intelectual, empresa libre. Y bueno, justo otra de las cosas que vemos y los retos de la inclusión de personas con discapacidad intelectual es que se da la oportunidad, se hace el acompañamiento, se logra, pero no hay crecimiento, ni desarrollo, ni oportunidades de acceder a otros puestos, ni a mejores salarios. Entonces, se abre la vacante, se les da la oportunidad, pero se quedan estáticos. A mí me gustaría compartirles de primera mano. Omar Cubos es un chico egresado de FETA que actualmente está trabajando, tiene 4 o 5 años de trabajar en una empresa, es consejero del Consejo de Personas con Discapacidad en Nuevo León, es vocero de las personas con discapacidad intelectual en Nuevo León. Y estos son los retos que él identifica para acceder y permanecer en su trabajo. Cree que hay falta de tolerancia entre sus compañeros, que no hay paciencia, que no hay empatía, que no se entiende su ritmo. Pocas oportunidades de crecimiento, que coincide con nosotros, que en lugar de darle más actividades y responsabilidades, le disminuyen responsabilidades. La distancia a su trabajo es todo un reto, llegar, trasladarse, ir, no es fácil. No hay claridad en la asignación de actividades y falta información en los contratos. Entonces, si se fijan, son cosas muy puntuales, no complejas, que pudiéramos nosotros poder apoyar y dar ciertos ajustes para que puedan ellos tener menos barreras en el entorno. Entonces, se me hace fundamental que la voz de Omar esté presente y bueno, compartirles a ustedes. Ahora, si nos vamos a el principal reto, creo que Odil ya lo dijo, o sea, más que
condición propia de la persona o la discapacidad, el reto más grande está en las barreras que nos encontramos en el entorno. Entonces es fundamental que de donde estemos nosotros identificamos cuáles son las barreras que están limitando la participación de personas con discapacidad y discapacidad intelectual en particular, y bueno, porque ellas son las que justo frenan la oportunidad de acceder a un empleo, de permanecer y de crecer. Y bueno, desde ahí nosotros empezar a pensar qué tenemos que hacer para que en nuestros entornos laborales haya menos barreras para las personas con discapacidad. Ya las mencionó Dil, actitudinales, ideológicas, de accesibilidad, didácticas. Y bueno, nuestro reto más grande es hacia el interior de las empresas ver cómo construimos accesibilidad, cómo diseñamos para todos, cómo hacemos ajustes para la población con discapacidad y cualquier otra población que está siendo vulnerada, ¿no? Entonces, siempre traer en el centro a la persona, pensar y analizar en qué barreras se están presentando en nuestros entornos para la inclusión de personas con discapacidad y hacer los ajustes. La siguiente. Y bueno, también nos preguntaban, bueno, ¿qué recomendaciones hacemos? De entrada, creo que para que podamos realmente hacer cambios en donde estamos, tenemos que empezar a cambiar cómo nosotros visualizamos las cosas y cómo pensamos. Entonces, recomendaciones es justamente a nivel personal, pues cambiar, ¿no? Y cuestionar nuestras creencias, cuidar el lenguaje, Odile lo dijo, el lenguaje importa y importa mucho. El cómo nos referimos a una persona con discapacidad es toda la diferencia en cómo vamos creando las oportunidades. Entonces, hay términos que se tienen que cuidar, no podemos hacer desde el término y cómo nos estamos refiriendo a las personas, ponerlos en una situación de desventaja. Entonces, lo correcto, y eso sí, siempre nos vamos con esta tarea de dejarles a ustedes claro que el término correcto para referirnos a una persona con discapacidad es persona con discapacidad, y el término que le sigue, no son capacidades especiales, ni angelitos, ni nada por el estilo. Entonces, vamos a centrarnos en eso. También promover pues la autonomía, preguntar antes de asumir. Entonces, ¿quieren hacer una política? Pregúntale a una persona con discapacidad qué necesita, qué ajustes tenemos que hacer, y no hacer y tomar decisiones desde la suposición. Y bueno, obviamente estar abiertos a aprender. Y en cuanto a temas ya más desde el entorno laboral, muchas de las barreras que se están construyendo o que existen es por desconocimiento. Entonces necesitamos acercarnos a la discapacidad, capacitarnos, y no solamente nosotros como institución, sino también tratar, bueno, ustedes como empresas más bien, buscar que la persona con discapacidad esté en continuo desarrollo y capacitación. Eso no lo podemos dejar de lado. Entonces tiene que haber competencias para la inclusión en ambas partes. Generar y crear cultura inclusiva. Creo que ya ustedes que están aquí lo están trabajando, pero pues desde la sensibilización específica para temas de inclusión de personas con discapacidad, pues vamos a ir eliminando ciertos prejuicios. Tener políticas de inclusión, creo que aplica para todas las diversidades. Tener entornos más accesibles, procesos más accesibles, vacantes más accesibles, que realmente una persona con una discapacidad intelectual pueda gestionar una oportunidad laboral. Desde cómo publicamos las vacantes, en dónde las publicamos, cómo llevamos a cabo las entrevistas, permitimos el acompañamiento, ¿no? Y bueno, pues todos estos apoyos. Obviamente tiene que haber un campeón, un responsable de empujar la inclusión. No debería, pero estamos en un momento y en una situación en la que siempre es importante que alguien sea el dueño del proceso y que se preocupe por empujar estas políticas, estos procesos, estos ajustes, el que realmente tengamos oportunidades para todos. Y el acompañamiento es fundamental. Si no saben cómo, acérquense a expertos, acérquense a organizaciones, acérquense a otras empresas que ya lo están haciendo para acompañarse. Y el acompañamiento a la misma persona con discapacidad dentro de la empresa es fundamental. Tener mentorías, tener apoyos, porque garantizan que el proceso pues, sea exitoso y no se quede la persona perdida en el sistema sin oportunidades, sino que el crecimiento, la buena inclusión o una inclusión exitosa se dé justamente pues, a largo plazo. A nosotros como institución, en esta
tarea de ir empujando la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, les decimos que estamos muy contentos de ver oportunidades en las empresas. Sin embargo, para que una inclusión realmente se dé y sea exitosa, se tienen que alinear muchísimas cosas. Todas las que les dije: distancia, perfil, ajustes que tenga que tener la organización, que la empresa tenga la voluntad de hacer la inclusión y de dar el acompañamiento y de capacitarse, que tenga una cultura inclusiva. Pero hay una cosa súper importante que siempre hay que tener en cuenta: la persona debe de querer trabajar con ustedes, ¿no? No son una pieza que nosotros movemos libremente. Entonces ustedes tienen que tener una oferta laboral pues, lo suficientemente atractiva. Entonces esto implica que ustedes como empresas tienen que tener una cultura que los atraiga, prestaciones que los atraiga, oportunidades que los atraiga, condiciones que a ellos les motiva a aplicar a sus trabajos. Entonces, se alinean los astros, y en el caso de nuestras personas con discapacidad intelectual, la verdad es que los motivadores son cosas tan sencillas como poder tener un café de regalo, alguna prestación adicional en días de vacaciones, día de uniforme libre, cosas por el estilo. Entonces hay que pensar en qué cosas motivan a las personas a quererse quedar y permanecer en sus espacios. Entonces, no sé si los hice bolas y cubrí el tema, pero acá me cambiaron de jugada varias veces. No se crean. No. De pronto se abre el boom de queremos incluir, y aparte quiero personas con discapacidad, quiero personas con autismo, quiero personas con ciertos diagnósticos en específico que muchas veces no entendemos por qué y si hay un respaldo de proceso por una habilidad específica que requieren, ¿no? Y que los talentos de ellos pudieran servir. Pero nos piden, mándame 10. No tengo 10. No tengo 10 todos igualitos para un puesto específico igual. O sea, no son aguacates justo, ¿no? O sea, no son tortillas. Entonces, cada proceso de inclusión laboral de una persona con una discapacidad intelectual es literal artesanal. Muy específico para el puesto, muy específico para el perfil, y se tiene que dar el apoyo y los ajustes específicos para el talento y las habilidades de la persona. Más que los retos, cómo aprovechamos sus habilidades y sus talentos. Y justo es que nos decían, es que nos pusimos el objetivo de cumplir que el 20% de la plantilla fuera personas con discapacidad intelectual. Es un reto enorme. Es un reto enorme y no lo puedes hacer de un año para otro, tiene que ser paulatino. Y entonces justo le decía, de los 10 que tú quieres, nosotros tenemos 3, que además de que cumplen con el perfil, tienen que poder llegar, querer trabajar, estar en condiciones la familia para poder facilitar el proceso, porque los tienen que llevar. O sea, si no está cerca de su casa, a muchos de nuestros chicos los tienen que acompañar y los tienen que llevar la familia. Entonces, era un reto tremendo. 10. Se hicieron 4 y luego justo hicimos eso y volteamos hacia adentro. ¿Qué tal si tú en tu población, o sea, tus empleados, ya tienes una persona con discapacidad intelectual y no te has dado cuenta? ¿Cómo? Y entonces, pues no, psicosocial no, era intelectual. Entonces ya no había gente que no entendíamos porque no daba el kilo o porque no entendía la instrucción, y sí, tenía una discapacidad intelectual. Entonces medio pudieron cumplir con su indicador con ayuda de instituciones como nosotros, que vinculamos personas con discapacidad intelectual y con la misma población que ya tenían. Entonces creo que también es importante que volteemos al interior de nuestras empresas y entendamos si hay alguien que está batallando para rendir, si está batallando para seguir instrucciones, para poder avanzar al ritmo de la norma. A lo mejor es que requiere algún ajuste y un apoyo porque tiene algún diagnóstico, alguna discapacidad, algo, ¿no? Entonces, creo que va mucho de estoy bien, tengo una meta, la quiero cumplir, y no hemos analizado bien cómo estamos internamente, pero son procesos muy particulares, muy específicos, y que sí requieren conocimiento y acompañamiento para poder lograr que sea exitoso.